la serie del Salmo 119. ¿Qué pensó? ¿Que ya no iba a regresar con él? Bueno, vamos a entrar al versículo 16 del Salmo 119. Hoy voy a tocar la primera parte y la verdad de las cosas que como es un salmo con mucha profundidad de enseñanza, yo no quiero meter 45 minutos cuando puedo dividirlo en dos partes y traer los siguientes 8 versículos en dos partes para poder sacarle la mayor enseñanza a esta palabra. Y hoy quiero hablarles a ustedes la primera parte de sacándole el máximo provecho a la vida. Porque hay muchos cristianos infelices. Porque hay muchos cristianos infelices. Porque hay muchos cristianos con un hueco en sus vidas. Porque hay muchos cristianos que les parece su vida aburrida. Amados, mucha gente aún cuando no es cristiana y oye hablar de nosotros, dice, no, son aburridos ustedes. Ustedes le quitan a todos. Ustedes, no, yo no sé, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Ya ve que nos pasamos dando reglas y reglamentos y estamos con el chicote y la gente está asustada. Y luego cuando entras al cristianismo por necesidad a Cristo, pues entras ya como dicen aquí en San Diego, bien paniqueado. Y no disfrutas la vida que Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas, ¿qué? En abundancia. Una vida con propósito, una vida plena. Amado, mire, yo fui criado en una iglesia tradicional. Una iglesia que no se me dejaba, inclusive, ahí le va, los hombres se sentaban a un lado y las mujeres a un lado. No había televisión en casa. Nomás nos casamos todos los hijos y se convirtió porque ya papá tuvo televisión. ¿Okay? Yo creo que la televisión necesitó de Cristo y fue salva. ¿Okay? Había muchas cosas, pero yo me he dado cuenta, la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia? Es un libro así, muy interesante. Dice que Dios creó todas las cosas para que tú y yo las disfrutemos. No para que las endiosemos, sino para que las disfrutemos. Así que es posible vivir una vida con propósito y sacarle al máximo a la vida aquí en esta tierra y todavía disfrutarla en la eternidad. El problema es que muchos de nosotros estamos esperando llegar al cielo para ser felices. Y yo digo, no, aquí empieza. Porque si aquí no eres feliz, mucho menos en el cielo, allá va por las calles de oro, vamos a cantar, vamos a tener bien suave y te vas a aburrir. Si no aprendes aquí a adorar a tu rey, ¿qué vas a hacer allá por toda la eternidad? Aquí por lo menos son 40 años que tenemos que aguantarnos. Pero allá es la eternidad. Y tenemos que sacarle provecho como hijos de Dios, vivir una vida con propósito. Miren lo que dice el Salmo 119, versículos 17 en adelante. Miren cómo empieza David ahora. Haz bien a tu siervo. Haz bien a tu siervo. Mire lo que, ahorita voy a hablar de 3 conceptos en esta primera parte. Haz bien a tu siervo, pero ahí está, que viva y guarde ¿qué? O sea, bendice a tu siervo, bendice y llena de bienes a tu siervo. Pero, ¿cuál siervo? El que está viviendo la vida, y no la vida loca de Ricky Martin, ni la vida del carnaval de la Celia Cruz, es la vida de Cristo, el que guarda tus mandamientos. Es lo que está diciendo. Mira lo que dice el versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas que. ¿Por qué fallamos en entender lo que Dios está haciendo para nosotros todos los días? Porque hemos sido cegados por todo lo que nos abrumea o nos abruma en esta vida. Y mire el 19. Forastero soy yo en la tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Hasta ahí voy a llegar porque lo demás voy a predicarlo la próxima vez. Esos 3 versículos bastarán con 40 minutos de enseñanza o menos para poder enseñarle a usted algunas cosas. Déjeme hablarles de lo que hemos estado aprendiendo. Al ir avanzando en el Salmo 119, hemos escuchado al salmista que nos está enseñando que lo que obtenemos de la vida está directamente relacionado con nuestro amor por Dios y por su palabra. Lo que tú obtienes de la vida está directamente relacionado por el amor que le tienes a Dios y por el amor que le tienes a la palabra. Ahora, es importante que cada uno de nosotros podamos sacarle el máximo provecho a la vida.
No perdemos nada. Intente sacarle provecho a la vida. No va a perder. Inclusive si no intenta sacarle provecho a la vida, sí va a perder porque no la va a disfrutar. No la va a disfrutar como Dios diseñó que usted y yo la disfrutáramos. Así que no le pierde nada si intenta sacarle provecho. Mire, debemos querer ser como Samuel en cuanto al respeto que él tenía por Dios. Samuel tenía una pasión, un respeto por Dios, pero también tenía, amados, un amor por Dios. Que dice la Biblia que Dios lo honró y honró su palabra hacia Samuel. Porque mire lo que dice el Samuel en 1 Samuel 13:18. Tanto era el amor de Samuel por Dios y por su palabra que Dios lo honró. Y mire cómo Dios lo bendijo. Y dice, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿De quién está hablando? De lo que Samuel hablaba, de lo que Samuel le pedía a Dios, lo que Samuel quería de Dios. Dice, Dios lo honró, nunca dejó caer lo que Samuel decía, Dios respaldaba. ¿Pero por qué? Porque él amaba a Dios, él amaba su palabra, se dedicó a Dios. Cuando tú y yo estamos dedicados plenamente al corazón de Dios, nada ni nadie te va a detener. No tienes ni que pensarla ni orar por dirección, tú ya sabes en quién has querido. Si cada uno de los que estamos aquí nos proponemos llevar esta actividad hacia la Biblia, de en verdad estar aferrados a la palabra y vivir la palabra y vivir con Dios, amados, tendremos la seguridad de sacarle la máxima bendición a la vida. ¿Por qué no disfrutarla? ¿Por qué no disfrutar la vida? Está también la actitud del corazón de David. Ahora David entra en el cuadro, no solo quiero hablar de Samuel, David entra en el cuadro. Y mire la tercera estrofa que vamos a considerar el día de hoy, versículo 17. David dice, haz bien a tu siervo. Una versión literal dice, bendice a tu siervo, aquel que te obedece y te ama. Así que nos conviene obedecer, nos conviene amar a Dios, porque en retorno de ese amor y de esa obediencia, ¿qué es lo que vamos a recibir de Dios? Bendición. Recibimos bendición. A ver, ¿cuántos de ustedes quieren vivir bajo la bendición de Dios? Yo quiero vivir bajo la bendición, pero para esto yo tengo que amarlo. Yo tengo que amar a Dios, tengo que amar a su palabra para que Dios pueda seguir bendiciéndome. Ahora, hay tres prácticas que necesitamos para sacarle provecho o el máximo provecho a la vida y a la palabra. Hoy voy a hablar de una, en la segunda parte voy a hablar de las siguientes dos. Pero hoy simplemente quiero hablarle de la primera práctica para poder sacarle el máximo provecho a la vida y a la palabra. Número uno, aprendiendo la palabra. ¿Quiere sacarle provecho a la vida? Aprenda la palabra. Aprenda los secretos que hay ahí. Aprenda lo que Dios tiene para usted. Estudie su Biblia. Aprenda, conozca su Biblia. Sea un escudriñador de la palabra para que pueda ver por lo menos qué es lo que Dios tiene. Una vez le llegó una hermana a un copastor de una iglesia y le dice, pastor, ¿dónde se encuentra un versículo, una historia de una Biblia? Y quiero saber en dónde se encuentra la Biblia. Dijo el pastor, bueno, pues hermana, pues si no encuentro mi Biblia, ¿cómo le voy a encontrar el versículo? Y muchas veces así caminamos en la vida, la tomamos a la ligera, pensamos que la Biblia más la necesitamos cuando venimos el domingo, o cuando venimos a la iglesia, o cuando estamos en apuro. Relata la historia que tú me diste, parece que me diste luego la ilustración esta, que un pastor fue a comer con una pareja, y amados, esta pareja de la iglesia sacó sus utensilios, pues todo para impresionar, los tenedores, el cuchillo, todo lo que iba a comer, y de repente cuando el pastor se va, estaba perdido un tenedor. Y ellos el pastor se lo llevó. Mira, ya mi juego está descompleto. El pastor se lo robó. Y ya pobrecito los pastores, para todos nos acusan a nosotros. Si somos buena gente. Y dijeron, vamos a volver a invitarlo y le voy a preguntar. Y lo volvieron a invitar. Y vino el pastor otra vez a comer. Y dice, pastor, antes de comer, además quiero preguntarle, ¿usted se llevó el tenedor que le hace falta aquí? Ah, no, se lo dejó dentro de su Biblia. Ahí está en su Biblia. Y fue a la Biblia, ¿qué cree? Ahí estaba. ¿Quiere decir que tenía un mes sin leer? Si anda buscando sus lentes, ¿por qué no va a la Biblia? Tal vez ahí los encuentra. Imagínense lo apasionado que estamos por la palabra. Una vez una hermana me dijo, mire pastor, hace muchos años, no de aquí, era la primera iglesia. Ya se fue al cielo también, pero sin Biblia. Mire, tengo 10 años con esta, está nuevecita, las hojas tuyas se le pegan, la he guardado, la cuido mucho. ¿Quién le dijo que la Biblia era para cuidarse?
es para leerse, es para escudriñarse, es para ser un alumno de ella. Si usted tiene 20 años con una Biblia y no está ni maltratada ni usada, eso dice muy mal cosas de usted. De que no estamos estudiando la palabra. Entonces, ¿cómo esperamos sacarle provecho a la Biblia, a la palabra, a la vida? Mire, para ser un buen padre de familia, uno debe cumplir con diversos papeles. A veces es necesario que uno sea como el que disciplina en el hogar. A veces uno tiene que cumplir el papel del mejor amigo o también simplemente el papel de consejero. ¿No es cierto? Sus hijos van a tener diferentes necesidades. De la misma manera, para ser un buen alumno de la palabra de Dios y para sacarle todo lo que tiene para nosotros, es necesario cumplir con diversos papeles al estar estudiando la Biblia. Y este es el concepto en los que los versículos 17, 18 y 19 nos están presentando. Si usted quiere aprender la palabra de Dios, hay tres cosas que tenemos que hacer. Número uno, necesitamos ser un siervo de la palabra. Estar siempre con la actitud de que tengo que leer la palabra. Sin ella no puedo salir el día, no puedo terminar el día, tengo que ser un siervo. Mire lo que dice David, mire lo que dice aquí el versículo 17. Haz bien, ¿a quién? A tu siervo. A tu siervo. David se considera un siervo de la palabra, un portavoz de la palabra. Dice que viva y guarde tu palabra. Ahora, hemos visto la necesidad de establecer un compromiso, de aprender la palabra de Dios y también la necesidad de desarrollar una actitud de sumisión y obediencia, sin la cual, amados, es imposible que ocurra un verdadero aprendizaje. Cuando yo estudio la palabra, tengo que dejarme guiar, tengo que dejarme enseñar, tengo que dejarme instruir, porque si yo resisto la palabra y esto sí me gusta, esto no me gusta, esto para la hermana Maripaz, porque falló el domingo, esta ya la descubrí, hermana, pues me di cuenta, hermana. Pero si tú no sabes someterse a todo lo que es la palabra en tu vida, tú no la vas a disfrutar, no puedes. Tienes que agarrarla y abrazarla toda. Un siervo acapta todas las condiciones de su amo. Y si un siervo no hace caso a su amo, ¿sabe lo que va a pasar? Va a pasar por castigos, por disciplinas, por reprensión, por no aprender y captar órdenes. Entonces, ¿cómo nosotros queremos ser bendecidos por la palabra si no queremos portarnos como un siervo hacia ella y aprender de ella? Dígame, no se puede. No se puede, ni se va a poder. Por eso es muy importante entender este principio. En el versículo 12 del capítulo 119 de Salmo, el salmista ejercitó su corazón para aprender la palabra. ¿Sabe lo que él dice en el versículo 12? Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahí podemos ver una relación del salmista con la alabanza, con su adoración a Dios. Simplemente en la palabra. Y yo voy a hablarles aquí de la importancia de esto, porque cuando la persona se acerca a la palabra con orgullo, cuando la persona se acerca a la palabra con arrogancia de corazón, ¿sabe qué? Dios no puede permitirle a esa persona en esas condiciones descubrir las profundidades de su palabra. Porque imagínense que yo entre a la palabra, a ver qué me dice Dios. No creo que tenga algo que decirme porque yo sí lo sé todo, yo soy teólogo. ¿Qué va a pasar aquí? Ni para qué le muevo. Yo tengo que entrar a la palabra como un siervo, como un aprendiz, como alguien que desea captar órdenes de aquel que me está diciendo qué hacer en la vida. Y muchas veces tú y yo no captamos ese principio. ¿Y por qué nos perdemos muchas de las bendiciones? Porque pensamos que podemos moldear a Dios a nuestras convicciones, a nuestros deseos, en lugar de nosotros moldearnos a las condiciones de Dios. Cuando tú y yo entramos o venimos a la palabra con un espíritu de egoísmo, con un espíritu de orgullo o arrogancia, las verdades profundas de la palabra no nos van a ser reveladas. No vamos a descubrir. La Biblia se compara como un espejo. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro ¿en qué? En un espejo. Ahora, quiero que entiendan esto. Cuando la persona se acerca a la palabra o a la Biblia con orgullo, ese orgullo se refleja directamente de vuelta en esa persona.
En otras palabras, si yo me acerco con arrogancia a la palabra, ¿qué cree que me va a enseñar el espejo de la palabra? Mi arrogancia, y no me va a gustar. Por eso, no me gusta. ¿De qué no me gusta lo que me dice? Claro que no, porque estoy entrando en la palabra con un espíritu de arrogancia. La Biblia dice, o la palabra dice que es un espejo. A veces la gente pregunta, ¿cómo es posible? Fíjese, ¿cómo es posible que los teólogos pasen incontables horas estudiando la Biblia sin llegar a comprender ni siquiera la verdad básica en cuanto a la salvación? ¿Sabe cuál es la razón? La Biblia es un espejo, simplemente, amado, es un espejo de una vía. Te ves en ella. Por eso mucha gente lee la Biblia y quiere más conocimiento. No quiere salvación, no quiere cambiar, no quiere mejorar, quiere más conocimiento. ¿Para qué? Para debatir, para ser necio, para esto. Y mucha gente conocen a alguien así, no lo voltea a ver, nomás piensa en esa persona. ¿Verdad que conocemos gente así que nomás y estudian la Biblia para más alegar, para ser necios y para, amado, ¿sabe lo que está pasando? Se están viendo al espejo, pero no quieren entender qué son ellos. Inclusive hay gente que estudia la palabra, se acerca a la palabra con una carga de desconfianza y duda, y solamente va a hallar supuestas contradicciones a la Biblia. Porque es lo que anda buscando contradicciones, que ya no vivimos en ese tiempo, que la palabra ya no es en el Antiguo Testamento. No, la palabra es válida, desde el Génesis hasta los mapas. Y usted puede decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Usted puede estar totalmente equivocado, no lo voy a alegar. Porque a mí me dice en el Nuevo Testamento que toda la Escritura es inspirada, ¿por quién? ¿Hablará del Génesis? ¿Hablará de Deuteronomio? ¿Hablará de los Salmos? ¿Hablará de Colosenses? Toda la Escritura es inspirada. Así que cuando acá nosotros sabemos lo que es, que esta parte ya no es para nosotros, ya no es. ¿Cuándo terminó la inspiración? ¿O acaso Dios tiene límites en ciertas inspiraciones en la vida? No, el suspiro de Dios es eterno. Es eterno y tenemos que entender y ver la palabra de esta manera. El problema de muchos de nosotros que andamos buscando cosas en la palabra que ya no creemos o no nos conviene para ponerle un pero, contradicción y no vivirlo. Por ejemplo, ¿por qué cree que mucha gente no cree en el diezmo? Porque dice que no está en el Nuevo Testamento. No, sí está. Váyase a Mateo 23, ahí está. El problema es que era una práctica que no se hablaba mucho en el Nuevo Testamento porque se practicaba constantemente. Y como hoy no se practica, tenemos que hablarlo. Si lo practicaran constantemente, créanlo que ni un sermón en el año recibirían ustedes del diezmo. Porque dice, primera de Abel 2:5, tanto va el cántaro al agua que se quebra. Hasta que agarre la onda. Entonces, si usted no agarra la onda, yo sí la tengo que agarrar, porque dice la Biblia, hasta la Biblia dice que David agarró la onda, porque yo no. Por eso mató al gigante. Y tenemos que entender que la Biblia está para todos y en toda circunstancia. Ahora, en 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice lo siguiente: pero el hombre natural, fíjese lo que está pasando aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? En otras palabras, ¿puedo decirte algo, mi hermano? Si andas en la carne y quieres estudiar esto, no le vas a entender. Estas cosas se entienden en el Espíritu. Tienes que andar en el Espíritu, tienes que consagrarte a Dios, tienes que amar la palabra, porque el hombre natural, el hombre que anda en la carne o el hombre sin Cristo tampoco la va a entender. Por eso hay cristianos batallando para entender la Biblia, porque están caminando en lo natural y quieren entender algo sobrenatural. Para entender lo sobrenatural de Dios, tú tienes que, amados, entender que esto es espiritual. Tienes que caminar en lo espiritual, tienes que caminar en lo de Dios. Hoy en la mañana estaba leyendo sobre el ciego que trajeron a Jesús. Y Jesús escupe a sus ojos. A veces la Biblia tiene un sentido del humor. Imagínese que usted me traiga un enfermo. Y yo, déjame. Y usted va a decir, no te traje para eso. Imagínese el hombre que trajo al ciego y Jesús, voy a escupir, pum, le escupe en los ojos. Señor, por favor, qué ridiculío, no lo hagas eso, Padre. ¿Qué va a decir este ciego? Pero estaba yo aprendiendo un concepto, que Jesús siempre opera milagros de diferentes maneras y como Él quiere. Y me llamó la atención lo del ciego, porque dice la Biblia que Jesús le dice, ¿qué ves? Dijo, veo los hombres como árboles. Ahora, ¿se ha puesto a preguntar? ¿Han leído esa parte? ¿Han leído esa parte? Ahí le va.
Si él estaba ciego, ¿cómo sabe que eran árboles? Si hay un ciego de nacimiento, ¿cómo sabe que eso era árboles? Se lo voy a explicar. Porque no había sido ciego. Conocía a los árboles. Ahora ahí le va. Y dice, y el Señor intentó de nuevo. Aquí está toda una enseñanza que estoy desarrollando y ya se los voy a aplicar, fíjese. Y se van a ahorrar el sermón y el servicio, pero ahí le va. ¿Okay? Intentó de nuevo e hizo lo mismo, lloró por él. Y dice que miró a los hombres ya. ¿Sabe qué pasa con nosotros? No vemos bien porque perdemos la vista y no apreciamos lo que estábamos mirando. Y llegamos a una ceguera espiritual. Llegamos a una ceguera. ¿Por qué? Porque no estudiamos correctamente la palabra, no la estudiamos como debemos. Por eso perdemos la visión, la pasión de servir a Dios, porque empezamos a quedar ciegos. Y luego llegamos a Jesús y empezamos a ver los árboles. Pero este hombre reconoció árboles, porque ya los había visto. No dejemos perder la vista espiritual en las cosas de Dios, porque perdemos y podemos perder esas cosas si no estamos tan enamorados como debemos del Señor. Vamos a seguirle porque si no, amado, el tiempo me va a ganar. Necesitamos ser siervos, no solo eso. Número 2, necesitamos ser un profeta. Ahora no se la cree porque va a decir, ay, pastor, ya me dijo que soy profeta. No, déjeme explicar este punto. Tenemos que tener un espíritu de profeta para examinar lo que estamos tratando de hacer. Déjame hablarles un poquito de esto. Pero mire el versículo 18. El salmista dice, abre mis ojos y miraré. ¿Y qué vas a mirar? Las maravillas de tu ley. Ahorita voy a explicar ese versículo. Yo no estoy diciendo aquí que ustedes todos son profetas. Hay el don de profecías, hay muchas cosas. Pero tenemos que indagar o estudiar o escudriñar la Biblia como lo estudiaba un profeta. ¿Sabe lo que hacía un profeta? Y ahorita voy a explicar un poquito más. Él escudriñaba la mente de Dios para revelarle al pueblo. Es lo que hacía. Y déjeme hablar un poquito de esto. Es importante entender que tú y yo empecemos a comprender y a estudiar la Biblia como un profeta lo haría, tratando de saber el corazón de Dios y la mente de Dios para poder hablarle al pueblo. Inclusive me llama la atención la historia de Segunda de Reyes. En el capítulo 6, versículo 17. Amados, dice la Biblia que un criado estaba paniqueado, desesperado. ¿Sabe por qué? Porque había llegado el ejército sirio y había rodeado, dice la Biblia, que había rodeado al siervo de Eliseo y Eliseo. Y Eliseo estaba confiado de que nada les iba a pasar. Pero el siervo, el criado de Eliseo, se asustó, estaba desesperado. Y dijo, ya no tenemos salida, ya estamos encorralados, ya no sabemos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y no sé qué voy a hacer. ¿Y sabe lo que hace Eliseo? Mire, el profeta, por eso le digo, tenemos que tener mentalidad de profeta para estudiar y para ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Mire, aquí está el versículo 17, lo que dice el profeta. Eliseo entonces oró para entender, ahí le va, para entender la mente de Dios hay que entrar con Dios en oración. Segundo, y dijo, oh Señor, te ruego abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? Caballos y carros de fuego alrededor de ¿quién? ¿Y quién estaba con Eliseo? El criado. Pero cuando no alcanzamos ver las cosas que Dios quiere que veamos, es porque no estamos usando el espíritu de profeta de escudriñación en nuestras vidas. A veces tenemos que orar, Señor, no entiendo. ¿Qué me quieres decir? Me edificó la palabra, me llegó al corazón, pero todavía no alcanzo. Señor, dame un espíritu de profeta. Quiero entender tu voluntad correctamente. Porque pueden ser sentimientos, pueden ser cosas que Dios no te las está revelando, simplemente pensaste que te las está revelando. Por eso tenemos que estudiar la palabra como espíritu, con un espíritu de profeta. Yo necesito indagar correctamente. El criado joven no solo vio, dice la Biblia que tuvo percepción. ¿Sabe lo que es la palabra percepción? Es simplemente el ver con entendimiento. Cuando ves y cambia tu vista en percepción, ahora estás viendo con entendimiento, entiendes el plan de Dios. Este joven entendió, cuando abrió los ojos Dios, ya vio con entendimiento, wow, Dios está con nosotros, Dios nos cuida. ¿Acaso no nos ha dicho el Señor que yo estaré contigo, que yo nunca te dejaré, nunca te voy a abandonar?
Amado, simplemente tenemos que creer en esto de sentir que Dios está con nosotros. El obtener la percepción de Dios, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, amado, es una experiencia maravillosa. Con la percepción de Dios obtenemos entendimiento y no solo conocimiento. Cuando tú solamente ves, nomás tienes conocimiento, pero cuando ya tienes la percepción de Dios, tienes entendimiento. No solo conocimiento. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos con el conocimiento, pero no entendemos de ese conocimiento qué es lo que tenemos que aplicar. Mire, hay la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. La sabiduría es saber aplicar lo que conoces. Simplemente, eso es lo que quiere decir sabiduría. Si tú dices, yo quiero ser sabio, quieres aprender a aplicar lo que ya conoces. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos nomás en el conocimiento, pero no aplicamos, no sabemos aplicar lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nuestro corazón. Yo quiero ser y tener un espíritu de profeta donde pueda escudriñar lo que Dios me está diciendo constantemente. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay pasajes en la Biblia que usted tiene que volver a leerlo. Y a veces yo agarro en diferentes versiones, en inglés y español, me agarro leyendo simple y no lo dejo hasta que siento que mi espíritu ya está en paz. Porque empiezo a recibir la revelación que Dios quiere darme en ese momento. Y por eso le estoy diciendo que tú y yo tenemos que acercarnos para aprender correctamente la palabra de Dios. Necesitamos ser personas que vengan a la presencia de Dios con conocimiento, pero también con entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas cosas nos rodean. Muchas cosas están en contra de nosotros. Por eso mire lo que dice Pablo. El hombre sin Cristo está espiritualmente ciego. Por lo tanto, no puede ver la verdad. Imagínense cuando yo estoy enfriado o estoy tibio o no estoy en una relación ardiente con el Señor. Voy a parecerme como los inconversos. Mire lo que dice el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, todos los que se pierden están encubiertos. Y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, hermano. Aquí estaba estudiando este pasaje y este pasaje habla de los incrédulos que no creen en Cristo y de los cristianos que no le creen a Cristo. Porque si tú no le llegas a creer a Cristo, te conviertes en un incrédulo también. Porque a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y amado, el diablo es experto en hacernos creer que Dios no lo va a hacer. Y cuando le creemos al diablo, dejamos de creer en Dios. Pero cuando le creemos a Dios, dejamos de creerle al diablo. Uno decide qué espíritu va a recibir al estar escudriñando. Dice el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es importante entender esto. Pablo lo declara, Pedro también lo dice, que tú y yo tenemos que estudiar la palabra. Amado, ¿por qué? Porque tenemos que entender que, por eso ahorita de este canto, libre soy en Él, libre de verdad. ¿Soy hijo de Dios? Sí, lo soy. Tú tienes que creer esa verdad. Porque el diablo te está diciendo todo lo contrario. Tú no eres, mira, tú le fallas a Dios. Tú mentiste. Tú no fuiste a trabajar y llamaste enfermo. Eso no te hace que no seas hijo de Dios. Eres un hijo de Dios con mañas, pero después Dios te va a quitar todas estas cosas. Porque por eso dice, libre soy. Eso es la libertad que Dios te está dando. Pero tú tienes que seguir creyendo que eres hijo de Dios. Porque el diablo quiere hacerte creer todo lo contrario. Por eso él viene a cegar nuestro entendimiento. Ahora, ¿por qué usé la palabra profeta en este punto? Fácil. Porque en el Antiguo Testamento había profetas que revelaban al pueblo la visión o el propósito o el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Se movía Dios a través de los profetas. Tú tienes que estudiar la palabra, va la palabra como si fueras un profeta, para escudriñar la palabra. Miren lo que dice la Biblia del Antiguo Testamento en 1 Samuel 9:9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, fíjese lo que hacía, que iba a consultar a Dios, decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba ¿qué? Vidente. Él era el que revelaba la mente o el corazón de Dios al pueblo. Recibía visión
o visiones para que el pueblo recibiera instrucción. Bueno, ahora tú y yo tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios hace conexión con nuestro espíritu y puede darnos el espíritu de profeta o vidente para entender. No es que tengamos el don de profecía, esa es otra cosa, todavía no llego ahí, después voy a hablar de ese tema, pero tú puedes estudiar la palabra con el espíritu de profeta diciendo, Señor, quiero entender lo que me estás diciendo aquí. Pero tiene que hacer conexión tu espíritu al Espíritu de Dios. Dios quiere alumbrar nuestro entendimiento. Pablo lo dice. Por eso cuando tú lees la Biblia o vienes a esta iglesia y estás recibiendo la palabra, yo espero que tú puedas salir de aquí con tu entendimiento alumbrado, con tu mente alumbrada, diciendo, aprendí una verdad que me está cambiando la vida. Mira lo que dice, amado Efesios. Pablo lo pone de esta manera. Dice, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? ¿De vuestro qué? ¿Verdad que no dice conocimiento? Porque mucha gente conoce, pero no entiende. O sea, no se trata de conocer la Biblia, se trata de entenderla para poder aplicarla en tu vida. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? Eso es para nosotros. La herencia es para los santos, para cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos aprendido a leer la Biblia o a estudiar la Biblia de esta manera? Quiero entender tu palabra, Dios. Quiero entender. Y entre más, mire, si usted aquí en esta iglesia no quiere aprender, ¿por qué no quiere? Porque hay oportunidades. Tanto desde este púlpito me dijeron de todos los predicadores que mientras yo estuve ausente, que la verdad metieron puro Grand Slam. Y gracias a cada uno de ustedes por portarse a la altura de la palabra. Y los grupos familiares, las enseñanzas que hay, amados, los viernes, los que están viniendo los matrimonios, los jóvenes, aquí hay más de 90 jóvenes adolescentes, ¿sabía usted? Ya los viernes, adolescentes que están, y yo sé que Nathan y que Nancy, y los he visto porque ya ponen live en Facebook, de jóvenes. Y veo la palabra. Y se está, o sea que si tú no quieres crecer en este lugar, es porque la verdad no quieres. Porque el crecimiento cuesta. Por eso a veces no llegamos a disfrutar la vida como la debemos de disfrutar. Bueno, déjeme darle el último punto y voy a correr en este punto. Necesitamos ser en primer lugar que un siervo. Necesitamos en segundo lugar ser un profeta. Pero también necesitamos entender que somos forasteros. Quiero que entienda este principio de que usted y yo somos forasteros. Somos peregrinos, extranjeros, vamos de paso. El problema es que muchos de nosotros vivimos en esta tierra pensando que aquí nos vamos a quedar para siempre. No. Mire lo que dice David aquí en el versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea, Dios, mira, yo voy de paso aquí. Lo que más deseo es entender tus mandamientos porque voy a pasar la eternidad. Déjeme darles en pocas palabras lo que David está diciéndonos. David está diciendo, quito mi vista en las cosas materiales y voy a ponerte a ti como prioridad. Es lo que está diciendo. Quiero conocerte a ti, porque en esta tierra yo soy forastero, en esta tierra soy peregrino, en esta tierra simplemente voy de paso. Y muchos de nosotros vivimos la vida como si vamos a ser eternos y no buscamos a Dios, no buscamos su palabra, no buscamos su voluntad y por eso vivimos vidas infelices. Si tú entiendes que tú vas de paso y los 40, 80 o 100 años que Dios te deje en esta vida, los vives pensando en la eternidad y preparándote tu vida para la eternidad, tú vas a saborear esta vida y la eternidad. El problema, amado, es que muchos de nosotros no entendemos eso. Pensamos que todo lo que yo, entre más trabaje, entre más tenga, entre más juguete, entre más trabajo tenga, mejor me va. Sí te va a ir mejor, pero hasta ahí. Pero es temporal. Recuerda que eres forastero. Tienes que entrar con esa actitud de que no somos permanentes en esta tierra. Vamos de paso. La Biblia habla de un hombre que era forastero, que era extranjero, se llama Abraham. La Biblia lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Relata cómo vivió este hombre. Mire el versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjese, tuvo que dejar familia, tuvo que dejar casa, comodidades, todo lo demás. Dice, pero obedeció.
porque dijo, bueno, en esta vida Dios me está llamando, tengo que renunciar a todo lo que yo tengo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma ¿qué? Promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién era? O sea, ¿con quién queremos estar en la eternidad? Con Dios. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero vivir con Dios. Puedo vivir con Dios cuando le doy la prioridad. Las cosas materiales son importantes, pero no deben de ser prioridad. Tu trabajo es importante, pero no es la prioridad. Yo les dije una cosa, es necesario disfrutar lo que Dios creó. No las endiosemos. Disfrútelo. Y si Dios se lo dio, disfrútelo. Pero considérese que tú y yo vamos de paso. Somos extranjeros, vamos de paso. Inclusive la Biblia está lleno. Nunca podríamos sacarle el máximo provecho a la plenitud de la palabra hasta que no hayamos renunciado a las cosas de este mundo. Abraham tuvo que renunciar a muchas cosas. Isaac renunció a muchas cosas para poder saborear lo que Dios tenía para ello. Y tenemos que reconocer que somos forasteros. Miren lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Fíjese, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido. Se quedaron sin recibir ciertas promesas, pero mire, ahí le va. Sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Ellos vivieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre qué. Si no lo recibimos allá, no importa, yo voy a servir a mi Dios, yo voy a amar a Dios, yo voy a acercarme a Dios, quiero conocer a Dios, porque yo confieso que aquí soy extranjero, soy peregrino, soy forastero, yo voy de paso, pero allá tengo mi recompensa. Pero tenemos que vivir con esa mentalidad. Tenemos que tener esa mentalidad. Una vez que David había renunciado a sus derechos de tener bienes en la tierra, sabía que no habría razón por la cual Dios encubriría de él la verdad, lo que tenía que ser revelado. Por eso David dice, soy forastero, pero ¿sabes qué, Señor? Aunque soy forastero, no encubras de mí tus mandamientos. Voy de paso, pero si algo necesito en esta vida como forastero, no es todas las bendiciones que me puedas dar, esas me las vas a dar porque soy tu hijo, me vas a cuidar, me vas a proveer. Más que nada, quiero que me reveles tus mandamientos, porque quiero conocerte más. Y eso es la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Entender que somos forasteros, pero eso no nos evita la responsabilidad de conocer quién es Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, para poder sacarle provecho a la vida y a la palabra, tenemos que entender que tenemos que aprender correctamente de ella. ¿Cómo? Como un siervo, como un profeta y como un forastero. No importa si vamos de paso, eso no hay excusas, no ser un alumno de la palabra. ¿Aprendió algo? ¿Está listo para la segunda parte? Ya cuando vengan después le doy la segunda parte, porque tengo 2 puntos más de 3 prácticas para sacarle provecho a la palabra y a la vida misma. Póngase de pie. Claro que sí, denle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos.